Muy buenos días y bienvenidos a Buen Vivir. Hoy tengo el gusto de recibir a la directora de la Clínica del Buen Vivir, o sea que estamos súper alineadas. Les hablo de la doctora Marta Ferrari. Marta, gracias por venir, un placer Buenos días, tenerte. gracias. Vamos a hablar de tus especialidades de medicina integrativa, vamos a hablar de ozono, vamos a hablar de cómo solucionar un montón de patologías que tienen solución y sobre todo prevenirlas, ¿no, Marta? Sí, a través de 25 años que estamos trabajando y hemos traído al país, estamos teniendo resultados que son absolutamente impactantes, porque ahora cada vez más las personas buscan soluciones naturales que son progresivas y acumulativas, pero que dan una respuesta a estados del cuerpo que son inespecíficos, por ejemplo. Nosotros hoy queremos hablar de la autohemotransfusión mayor. ¿Qué es esto? Bueno, esto es algo muy sencillo porque a la gente le sorprende y acá antes de empezar hablábamos con una colega sobre de qué se trata el ozono. Bueno, recordando que el ozono son 3 átomos de oxígeno de un gas insaturado que se genera a través de un aparato, un balón de oxígeno y un aparato que genera por una descarga eléctrica la producción de 3 átomos de oxígeno. ¿Cómo lo vamos a vehiculizar? De una manera muy sencilla. Podemos aplicarlo o podemos producir una autohemotransfusión. ¿Qué significa? Que sacamos sangre en una bolsa de transfundir, que allí ese volumen le ponemos ozono y que la sangre nos muestra en qué estado está la persona. A veces la sangre es tan oscura que decimos, bueno, entonces los glóbulos están que dan pena, no pueden trabajar. Y la persona que tiene cansancio. Cansancio que además no descansa cuando duerme. Marta, el ozono es un gas. Digo, para que la gente entienda, ¿no? Sí, sí, es un gas. De cómo se involucra, cómo se incorpora a la sangre, ¿no? Sí, y cuando entra, ¿quién es el que lo capta? El glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo mejora su perfusión, su flexibilidad de membrana, intercambia y dona los átomos de oxígeno más fácilmente, porque un glóbulo que está con una sangre oscura es poco oxigenada y que están los glóbulos rojos, si lo vemos al microscopio, todos pegados, que son lo que llamamos pila de monedas. Entonces nosotros empezamos a limpiar la sangre, a oxigenarla y a mejorar. ¿Y en qué caso estaríamos haciendo esto? Bueno, tenemos el estrés crónico, el estrés oxidativo, que son la base de toda enfermedad, pero también tenemos en la enfermedad autoinmune, que son varias clasificadas internacionalmente, pero hay enfermedades autoinmunes que tienen componente de dolor, de inflamación generalizada. Claro, la fibromialgia, por ejemplo. De empujes. Claro. La poliartritis reumatoidea, claro. El lupus, la esclerodermia. Entonces, tenemos pacientes que tienen un año de trabajo con nosotros, pero que clínicamente mejoran. Pueden dormir, pueden volver a trabajar. No tienen empujes, que no viste tienen, que eso es lo que sucede. Disminuyen, ¿no?, progresivamente los empujes y vamos controlando la parte de anticuerpos. Y lo interesante de esto, además, permíteme yo acotar, que es un atrevimiento de mi parte, es no estás tomando comprimidos, no estás tomando químicos. El hígado y el riñón no tienen que estar procesando un montón de medicamentos que a veces son 800 frasquitos que uno toma. Esto es natural, es autólogo, ¿no? Ah, sí, es autólogo. Lo que significa es que trabajamos con tu propia sangre. Entonces, muchos caminos religiosos también lo pueden aceptar porque nosotros no estamos trabajando con nada más que lo del propio organismo. De esa manera mejoramos la calidad de la sangre y la repercusión de mejorar la oxigenación en los tejidos. Entonces, a la vez, en forma sistémica, estamos trabajando en la inmunidad, en la función del glóbulo rojo, en las mucosas y en los tejidos que bañan la vena, la arteria, y esto progresivamente llevado a los tejidos. Es la vida, porque entonces, la sangre recorre todo el cuerpo. La sangre, como digo yo, es un sistema en movimiento, que es el que lleva las noticias, es decir, los nutrientes, a todo el territorio. Si nuestros vasos están colapsados, si nuestro tejido está poco funcional y la sangre está muy densa, nosotros estamos agobiados, cansados, claro, y con muchos radicales libres. Marta, un instrumento que ustedes tienen, una herramienta muy importante en la clínica es el estudio de la gota viva de sangre, que vamos a contar de qué es y que probablemente sirva para cuantificar cómo está la sangre del paciente
antes y después del procedimiento, Sí. ¿no? Incluso hemos hecho algunos experimentos que después les vamos a contar, que seguramente vamos a poder grabar para que sea visible esta experiencia. La gota de sangre nos va a mostrar en qué estado está el paciente antes de empezar su tratamiento. Nosotros, al oxigenar y recibir varias sesiones, le vamos a mostrar al paciente cómo cambia su gota de sangre. Pero contemos esto de la gota viva, que yo lo conozco porque lo he experimentado, pero quien nos está mirando y no conoce, ¿en qué consiste? Bueno, nosotros sacamos una gota de sangre que puede ser del dedo pequeño o de la oreja, que es hasta más fácil porque en la oreja nadie siente nada, y la vemos fresca, moviéndose y los glóbulos o no todos pegados. Ahí nosotros podemos saber qué estrés oxidativo, pero vemos algo más. Pero lo ves a través de un microscopio. Ah, sí, y una pantalla que a través de una cámara conectamos, porque nosotros queremos que el paciente sea consciente de lo que ve y de lo que tiene. Entonces, es como una foto de cómo estás adentro en ese momento. En ese momento y lo que ha acumulado el tiempo también, porque te muestra. Entonces le enseñamos cómo es un neutrófilo, es decir, un glóbulo blanco que es de los primeros que trabajan, cómo están plaquetas, cómo están a veces las cándidas que se ven los glóbulos cuando se mueven de una manera, se ve la fibrina. Es que se ven navegando, se ve si están oxigenados o no, si están amontonados, si están redondos, se ve, y ustedes pueden leer un montón de información. Y muchas veces se ven los metales pesados, entonces ahí le podemos decir, bueno, si primero descartamos, hay amalgamas en la boca, hay que encontrar quien adecuadamente saque estas amalgamas. Y después, cuáles son sus costumbres, cuál es su alimentación y cuál es el plan que vamos a hacer para empezar a limpiar la sangre como primer cosa. Antes que pensar en una patología, lo primero que pensamos es en limpiar. Después de eso, empezamos a nutrir las células con lo que está faltando. ¿El paciente se saca sangre? ¿Ustedes hacen un proceso? Ah, sí, volviendo a la autohemotransfusión, sí. Lo que hacemos es sacarle sangre, ponerle ozono y mezclar, mover el contenido con ozono y entra una sangre clara, mucho más clara, oxigenada. Volver a ponerle al paciente en su vena la sangre, pero en mejores condiciones. Y nosotros le decimos que tiene que hacer la experiencia. Yo que la he hecho, uno siente un estado de bienestar y de liviandad que es increíble. Marta, muchísimas gracias. Muchas gracias. Me encantó que hayas traído estas buenas noticias del buen vivir. Sí, estas buenas noticias. Gracias. Nosotros con esto entonces nos despedimos hasta mañana. Chao.